poner 2 veces grabar. Antes uno poníamos... Bueno, entonces, empezamos otra vez. Les decía que, bueno, primero que me vayan avisando porque no veo más el chat ni si alguno está preguntando, así que hablan directamente. Vamos a seguir con integrales de línea, que ese era el símbolo que usábamos, ¿también? El símbolo de integral era el mismo. Ahora ya le poníamos sobre una curva y el dominio de integración era una curva, la función integrando era un campo vectorial y entonces por eso nos aparecía ahí un diferencial de arco, se llama, ¿no? Este que se dice acá, diferencial de R, si uno le dice, le da un nombre, se llama diferencial de arco, ¿no? Y que tiene que ver con, dice R, porque R era la función vectorial que me permitía describir la curva, ¿no? O sea, que era, la curva era la gráfica de esa función vectorial. La habíamos definido la semana pasada, vimos la definición, la forma de cálculo, y ayer estuvieron trabajando un poco con para qué servía, digamos, ¿no? ¿Por qué eran necesarias estas? Y ahí vieron que cuando ese campo vectorial es una fuerza, la integral me permite generalizar el concepto de trabajo, que antes uno lo veía el trabajo como fuerza por distancia nada más, pero en el momento en el que en realidad la fuerza era un número, ¿no? Bueno. Para poder definirlo, habíamos dicho, la C tenía que ser una curva plana regular, el campo tenía que ser un campo vectorial, ¿saben? Que tuviera un dominio que contenga a la curva, ¿saben? Un dominio en R2, no sé por qué dice así, y la curva va a tener que estar contenida en el dominio, ¿no? Si no, no tenía sentido. Para poder pensar en la definición, a la curva le habíamos pedido que sea regular. ¿Regular qué quería decir? ¿Se acuerdan? La curva era regular cuando la teníamos definida en forma paramétrica, eran las dos componentes que las definían, o sea, F y G, eran continuas en el cerrado, derivables en el abierto, y que además esa derivada no fuera el vector nulo para ningún valor de t, digamos, ¿no? O sea, que no se anularan simultáneamente. Y al campo vectorial le pedíamos que estuviera definido y acotado sobre la gráfica de la función vectorial, digamos, ¿no? En esa curva tenía que estar definido en la curva, que tenía que estar contenida en el dominio, ¿no? Obviamente. Y pudimos definir esta integral como un límite, ¿no? Y, o sea, y el resultado de esa integral nos da un número. Y ese número, si F es la fuerza, ahora ya sabemos que nos representa el trabajo. Trabajamos con el límite S, ¿se acuerdan que vimos la partición? Estuvimos mirando, haciendo todo eso, volvieron a pensarlo, mirándolo como el cálculo de un trabajo ayer, ¿sí? Y después dijimos, bueno, como cada vez que definimos las integrales y vamos generalizando estos conceptos, aparece una definición, nos pasó con las integrales, nos pasó con las derivadas que tienen que ver con el límite, y ahora buscamos alguna manera de poder calcular, digamos, ¿no? O sea, de poder saber cuál es el número que nos daba esa integral sin necesidad de calcular el límite. Y a eso lo llamamos forma de cálculo. ¿Sí? Esa forma de cálculo le empezamos a pedir un poquito más al campo, ¿no? Al campo vectorial ya no le pedíamos que esté definido y acotado, sino que le pedimos que sea continuo. Al ser continuo, sobre C también va a tener que ser, el acotado sigue estando, digamos, ¿no? Pero uno le pide un poco más, necesitamos que sea continuo. Y cuando el campo era continuo, entonces la forma de cálculo acá tenía que ver con escribir esa integral y llevarla a una integral donde la variable independiente pasaba a ser t, ¿se acuerdan? Porque en realidad, ¿quién era? Cuando me aparecía ahí la f dentro de la integral en ese dominio, la f no me interesa en cualquier punto del dominio de ese campo vectorial, sino me interesa conocerlo en cada punto de la curva. Y conocerla en cada punto de la curva era hacer f calculada en r de t. Multiplicarla por el diferencial de r, que era el r' por el diferencial de r. Ay, perdón, acá está mal, ¿no? Esto es r' por el diferencial de t. Ojo, está mal escrito. Después se los corrijo en el Power. Esto es diferencial de t. Y con esto conseguimos que en realidad ahora, para recorrer toda la curva, lo que nos hacía falta era en realidad que t varíe entre A y B. Y entonces nos quedaba escrita esa integral como algo que dependía solo de t.
Y eso es lo que habíamos llamado forma de cálculo. Hay otra manera de escribir que tiene que ver con este producto, hacer ese producto escalar, pensar en las componentes del campo vectorial, que después las llamamos P y Q, y multiplicarlo por el X' y entonces así, en vez de quedarme escrito el producto ese producto escalar, me puede quedar desarrollado. Y si me queda desarrollado, ven que me queda la primer componente del campo vectorial en los puntos de la curva por X', más la segunda componente de ese campo vectorial por el I', y me queda todo diferencial de T. En principio, con ese paréntesis que parece que fuera, que no estuviera abarcando todo, ¿no? Porque está muy chiquito. Y entonces, eso se le termina diciendo que esa manera de escribir, ven que pudimos poner los diferenciales separados. Si quiero, podría pensar que acá tengo, bueno, el diferencial. Que esta manera es esta, digamos, ¿no? Escribir el vector así. Y el pensarlo, como la integral de P por el diferencial de X más Q por el diferencial de Y, ¿saben? Que es lo que está escrito acá en realidad, ¿no? Ven que uno puede recuperar X' diferencial de T, era el diferencial de X, y prima por el diferencial de T es el diferencial de Y, y aparece una manera en que me pueden aparecer escritas las integrales de línea, que se llama forma diferencial, o sea, me puede aparecer así, o me puede aparecer de esta forma, digamos, ¿no? O sea, aparece una nueva manera de presentarla. Hasta ahí habíamos llegado el otro día. Después de eso, en el Power van a tener 3 propiedades de las integrales de línea, que es la propiedad de linealidad, que puedo separar las curvas, que no las vamos a trabajar acá, las van a trabajar directamente en tarea de aula, y si no las leen, son 3 propiedades muy simples, en el Power sí están, pero no las vamos a hacer porque me interesa más que podamos terminar bien con los conceptos, con las relaciones entre algo que ya fueron diciendo, campos conservativos y campos de gradientes, que ya algo estuvieron viendo ayer con Alcides. Y a partir, bueno, después de eso que tenemos, forma de definición, forma de cálculo, decimos, bueno, sigamos trabajando un poquito más. Había algo que habíamos trabajado con las integrales, con las de una variable, que eran, ¿se acuerdan ese teorema del cálculo, el teorema del cambio total? Que decía, bueno, ¿qué pasa cuando uno integra la derivada de la función, ¿no? Ese integrar la derivada, acá pasa a ser el equivalente a integrar el gradiente de la función. ¿Ven? Si tenemos un campo escalar, ¿ven? Y entonces aparece ahí pensar qué pasa si lo que estamos integrando es, de alguna manera, un campo vectorial, pero que tenga esta forma. ¿Ven? Se fue trabajando, se fue viendo y apareció así. Y eso aparece como el teorema fundamental de las integrales de línea. Y ahora vamos a ver por qué. Dice, se hace una curva regular definida por la función vectorial R que tenga dominio en el intervalo cerrado AB, como siempre. Pero me agregan algo más. No me dicen sea F un campo vectorial, me dan sea F un campo escalar con dominio D que sea diferenciable en C, diferenciable y decir, para nosotros decir derivadas parciales continuas es lo mismo. ¿Se acuerdan que el otro día estaba puesto? Ay. Es la otra manera de escribir el teorema. Y en ese caso, si quiero hacer la integral del gradiente de f, diferencial r, me da, fíjense acá dice, f calculada en r de b menos f calculada en r en a. Entonces, un poco que estaríamos haciendo, el gradiente de f, que era lo que estuvieron trabajando, es un campo vectorial. ¿Está? Nada más que este gradiente de f es un campo vectorial bastante particular. ¿Está? ¿Quién era este vector? Bueno, que en realidad es una función, ¿no? Esta función que era el gradiente de x era un campo vectorial que tenía como componentes las derivadas parciales, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? La derivada de f y la derivada con respecto a y. ¿Sí?
esto lo vieron un poquito ayer, digamos ya, ¿no? Y lo habíamos estado viendo en campos. Ese es, dado un campo escalar, ese es lo que se llama el campo vectorial gradiente. ¿Por qué? Porque sus componentes están definidas a través del gradiente. Y nosotros queremos ver la integral de esta función, es lo que me dice este teorema, y teníamos una curva que tiene un punto inicial y un punto final, digamos, ¿no? Empezará, si esta es la curva, por ejemplo, el punto inicial es A, el punto final es B, pero además también sabíamos que esa curva estaba en el plano y que en realidad la estábamos mirando como, ¿sí? Si el punto final está así, va en B, este A, ¿de dónde proviene? Y en realidad proviene de tener el dominio de esta función vectorial, que al primer punto de esta curva le asignábamos el primer punto de la R, ¿no? El dominio de esta. El T variaba entre A y B. Entonces, ¿cómo obteníamos los puntos de la curva? Calculando la función R para cada T de su dominio. A A le hacía corresponder el A y a B le hacíamos corresponder B, ¿no? ¿Sí? Y entonces, este punto A, ¿quién sería? Y el A termina siendo la función vectorial calculada en B, ¿no? Esto que está acá me está representando que estoy calculando el campo escalar en este punto de la curva, digamos, ¿no? En B. Y acá este me dice, acá estoy calculando la f en este punto de la curva. ¿Ven? O sea, fíjense que me estaría diciendo, la integral del gradiente, que es o sea, que tiene que ver con las derivadas parciales, es el campo escalar que le dio origen al gradiente calculado en el punto final de la curva menos el campo escalar el campo escalar calculado en el punto inicial de la curva. Y eso es parecido, de alguna manera, tiene como una analogía, después lo vamos a ver con lo que sería hasta el teorema fundamental de las integrales comunes, digamos, ¿no? Y muy parecido a lo que aparecía como teorema del cambio total, ¿no? Que son las consecuencias que van a aparecer. Pero este se llama el teorema fundamental de las integrales de línea, que tiene un montón de particularidades, porque fíjense que no vamos a tener que parametrizar y hacer la forma de cálculo, sino que simplemente tengo que conocer quién es el campo escalar del cual ese campo vectorial es el gradiente, y una vez que conozca ese campo escalar, tengo que evaluarlo a los extremos de la curva. O sea que hasta ni siquiera me importa si la curva es esta o en realidad voy por otro lado, como que me dejan de importar los puntos interiores de la curva, me interesan los extremos de la curva. Y eso empieza a ser muy importante, ¿no? Y da origen a un montón, a todas las cuestiones y todos los conceptos que vamos a ver ahora, y que también da origen a muchos conceptos de la física y de la química después cuando trabajamos con esto, ¿no? Bueno, ¿entienden lo que dice el teorema? Ahora lo vamos a demostrar, pero ¿entienden lo que dice el teorema? Creo que se entiende, profe. Sí, bueno, vamos a seguir trabajando a toda la hora, ¿no? Pero más o menos tienen idea de lo que dicen, ¿no? Lo que dice ahí. Es como estar integrando la derivada de f del campo f y vuelvo al f. Nada más que está mal dicho, digamos, ¿no? Porque en los campos escalares uno hablaba de derivadas direccionales. Acá el gradiente era un vector que estaba formado por las derivadas parciales. Entonces, integrar ese vector que está formado por las derivadas parciales de un campo, ¿saben? Sobre una curva es evaluar el campo en los extremos de la curva. Bueno, por eso, con que más o menos hayan entendido la notación, vamos bien. Ahora vamos a ver la demostración. A ver si de eso. Voy a tener que borrar un poquito acá, pero por ahora no. Y ahí es donde vamos a usar un poco el tema de cómo hacíamos, vamos a mezclar lo que hicimos antes, un poco en la definición en la forma de cálculo, ¿no? Porque ahí, ¿qué estaríamos haciendo? Fíjense, cuando me dicen integral sobre C, esto, el gradiente de f, que es un campo vectorial diferencial R,
¿qué tenía que hacer? Y en la forma de cálculo me decía, bueno, evalúa el campo vectorial en la curva, en los puntos de la curva. Y evaluarlo en los puntos de la curva es calcularlo en R de t. Por el diferencial de R, que el diferencial de R era el vector R' multiplicado por el diferencial de t. O sea, ahí estoy usando la forma de cálculo. ¿Sí? Miren que ahí me aparece, ¿no? Estamos usando la regla de cálculo de las integrales de línea, ¿no? Esa forma de cálculo. Pero vamos a avanzar un poco más. Si nos fijamos, fíjense que acá es donde está el truco, ¿no? Esto que está acá, ¿eh? Termina siendo la derivada de la composición. Vieron que ustedes estuvieron mirando regla de la cadena. Cuando vieron regla de la cadena, después de derivar y trabajar con campos, me decía cómo hago para derivar funciones compuestas. No necesariamente, o sea, campo con campo, sino que me permitía derivar composiciones que estuvieran definidas. ¿Y cómo era esa regla de la cadena? ¿Saben? Ah, bueno, ¿se acuerdan que me decían? Y eso es la derivada, ¿saben? O sea, va a ser la derivada, ¿saben? Del campo, ¿saben? Calculada en R de t por R' de t. Entonces, fíjense si uno mira, ¿saben? ¿Cómo hacemos para calcular, ¿saben? Lo que sería esta f calculada en R de t, digamos. ¿Quién es f calculada en R de t prima? ¿Saben? En realidad sería lo que llamamos el vector gradiente, digamos, ¿no? ¿Saben? Y entonces, ¿qué me va a estar pasando? ¿Cómo hago para encontrar? O sea, ¿cómo hago para volver una función que cuando la derive me dé el gradiente de f calculada en R de t, va a ser la f compuesta con R. ¿Saben? Una vez que la pude escribir como una compuesta, me queda esto, ¿no? O sea que en realidad va a ser la f calculada en R, ¿saben? La f compuesta con R, evaluada en los extremos, porque ahí ya estoy pensando en una función donde la variable independiente esté nada más. ¿Saben? Ven que me dice, eso es f compuesta con R' en t. Entonces la derivada, la integral de la derivada es la función. Y sería la f compuesta con R en t. Y entonces es f compuesta con R en b menos f compuesta con R en a. Y esto me da lo que decía el teorema, ¿no? Ustedes van a tener ahí escrito, ahí lo que estoy usando es la regla de la cadena. A lo mejor les cuesta entenderlo ahora un poquito, porque no se acuerdan bien de la regla de la cadena, ¿saben? Pero tampoco me quiero detener mucho en la demostración. Después usamos la definición de primitiva, regla de Barrow y aparece, ¿no? Y ahí no me quiero detener mucho porque es la demostración del teorema y lo que quiero que veamos bien es ahora cómo seguimos, cómo trabajamos y cómo, para qué nos sirve, ¿saben? El teorema y las relaciones que tenemos que ver. Así que después, si tienen problema en esa demostración, lo único raro que puede haber ahí es con la regla de la cadena. Si tienen algún problemita ahí, entran en alguna consulta y lo volvemos a ver. ¿Saben? Pero no nos cambia lo que tenemos que seguir. Entonces, teníamos ese teorema fundamental, ¿no? Vuelvo a repetir acá el teorema, y de ese teorema hay tres cosas muy importantes. Una es que entonces, lo que me está dando, fíjense que dice, es una herramienta para evaluar la integral de línea de un campo vectorial, pero gradiente, o sea, de campos vectoriales bastante particulares, de campos vectoriales que son el gradiente de algún campo escalar. Y para eso lo único que necesito saber es conocer, ¿saben?, el campo escalar en los extremos de la curva. Era lo que yo les dije, pero acá lo tenemos escrito, digamos, ¿no? Por eso es tan importante. Bueno, y cuando pase eso, cuando uno puede usar este teorema, fíjense que es re importante porque me está diciendo entonces la integral sobre la curva C no está dependiendo, ¿eh?, del interior de la curva, depende solo de los extremos de la curva. Y en ese caso vamos a decir que la integral de línea es independiente de la trayectoria. ¿Sí? Aparece acá un concepto que es que una integral es independiente de la trayectoria, ¿sí?, cuando, ¿sí?,
los únicos puntos de la curva que influyen en el resultado son los extremos. ¿Eso qué quiere decir? Si calculo la integral, ¿tá? Desde el origen y el final de la curva por distintos caminos, el resultado me da lo mismo. ¿tá? Entonces, eso empieza a ser algo re importante, digamos, ¿no? Y eso pasa, en principio, cuando lo que estoy integrando es un campo vectorial particular, que era el campo vectorial gradiente, ¿no? Que es el gradiente de algún campo escalar. Otra cosa importante, ¿tá? Que uno empieza a decir, ah, bueno, pero entonces la integral de línea del gradiente es el cambio total. Ese es el equivalente a lo que habíamos llamado ¿tá? El cambio total. O sea, ¿qué me va a estar dando? El cambio total del campo escalar, ¿no? Es lo que se llama el campo escalar. Ven que me dicen, la integral sobre C me termina dando el campo en el punto final menos el campo en el punto inicial. ¿tá? Ahí aparece ese equivalente. Y lo otro que aparece muy importante es, ¿qué pasa si la curva C ¿tá? es una curva cerrada? ¿tá? Si la curva C es una curva cerrada, vamos a empezar a poner en el símbolo de la integral, ven que acá aparece un redondelito, para indicar que la curva es cerrada, o sea, la curva cerrada quiere decir que empieza y termina en el mismo punto. El A y el B coinciden. ¿tá? ¿Y cómo vamos a indicar que cuando hacemos la integral sobre C, esta curva sobre la que estamos integrando es cerrada? Se le agrega ahí un circulito, es una costumbre. ¿tá? Y eso sale como un corolario de este teorema, digamos, ¿no? Por eso es importante. ¿Qué me va a decir? Que la integral de línea de un campo de gradiente sobre una curva cerrada me da 0. ¿Y eso por qué es? Y porque en realidad R en B y R en A me van a dar igual. ¿tá? ¿Sí? O sea, justo el punto inicial y el punto final son iguales, entonces esto y esto es igual, y entonces me da 0. ¿tá? Y empiezan a aparecer entonces como explicaciones, consecuencias que son propiedades en realidad de las integrales de línea que surgen a partir de este teorema. ¿tá? Si hago la integral de línea ¿tá? de un campo vectorial gradiente sobre una curva cerrada me da 0, que además el hacer la integral sobre un campo de gradientes es el teorema del cambio total. Y que además, cuando hago la integral de un campo de gradientes, esa integral es independiente de la trayectoria. Independiente de la trayectoria, ¿qué quiere decir? Que no me importan los puntos interiores, sino que me importa solo el punto de ahí. Está bien que me importan solo los puntos extremos de la curva. Tocaron timbre, pero no voy a atender. Bueno. ¿Están? Vamos a seguir trabajando con esto. Y entonces uno se empieza a preguntar, bueno, pero esperen que voy a volver para atrás. En esto. Este gradiente de F es un campo vectorial. Es un campo vectorial particular. Cuando vimos en la parte donde teníamos, cuando estábamos, ay, perdón, acá, ¿está bien? Decíamos F es un campo vectorial cualquiera, ¿no? Pero es un campo vectorial. Cuando empezamos a trabajar con este teorema, ya empieza a ser un campo vectorial particular, que era ese que dijimos, ah, es el mismo que me apareció y que trabajamos y que tenía un montón de aplicaciones, que era el campo, que era el gradiente de un campo escalar, digamos, ¿no? Entonces ahora uno se empieza a pensar, bueno, pero esto lo quiero mejorar un poco más. Quiero tratar de poder escribir ahora alguna relación donde en vez de poner acá gradiente, pongamos F. Ay, estoy mal con todo. Bueno, ¿no? O sea, lo que vamos a querer tratar de hacer es, ¿se podrá de alguna manera, o sea, y ahora les pregunto bien una vez que encuentre el puntero. Si acá no me ponen eso, digo, estoy haciendo la integral de un campo F vectorial. ¿Cuándo vale el teorema fundamental? O sea, a mí me dicen la integral de esta diferencial de
R sobre una curva y tendré que saber cómo la parametrizo, tengo que conocer la curva. ¿Cuándo sé que puedo aplicar el teorema fundamental de las integrales de línea para esta integral? ¿Qué tendría que saber? Y tengo que saber que R es una curva regular, o sea que C, la curva la puedo definir por la curva, por el campo vectorial ese que tenía, y la función vectorial que tenía que ser continua y con derivadas parciales continuas y distinta de cero. ¿Y este campo vectorial qué tiene que ser? Tiene que ser el gradiente de algún campo escalar. O sea, me tendría que preguntar si hay algún campo, para poder usarlo. Mi pregunta, ¿cuál debería ser? ¿Existirá algún campo escalar que verifique que el gradiente es f? Si lo llego a encontrar, entonces digo, entonces puedo usar este teorema y puedo seguir pensando. Y valen esas tres propiedades que pusimos ahí. Entonces empiezan a valer y aparecer cosas importantes. Ya no tengo que parametrizar para resolver. Y entonces, eso de empezar a preguntarme si cada vez que tengo un campo vectorial hay algún campo escalar atrás que su gradiente sea f, o sea, como que me permita volver, ven que aparece como un ida y vuelta, digamos, ¿no? Eso es lo que se llama, lo que vamos a ver ahora, digamos, ¿no? Fíjense que aparece, antes tenía el campo, tuve el campo escalar y le encontré el vector gradiente. Ahora digo, si tengo un vector gradiente, ¿habrá algún campo escalar que venga para acá? Es parecido a lo que hicimos con las derivadas. Teníamos una función y las derivé. Si tengo la derivada, ¿habrá una manera de volver? ¿Está bien? ¿Habrá? Bueno, entonces aparece por ahí, ¿no? Y entonces, ahora vamos a dar una definición, ¿no? Vamos a decir que, y me apareció todo junto, lo había armado todo separadito, cuando lo guardé me lo guardo como imagen, no sé por qué. Y ya no lo iba a cambiar. Empieza a decir, bueno, ¿cuándo decimos que un campo vectorial es un campo de gradientes? Y es lo que pensamos, es una definición como bastante simple. Va a ser un campo de gradientes cuando exista un campo escalar tal que su gradiente sea el campo vectorial original. Ven que ponemos f grande y s chiquita, la f con la rayita arriba es el campo vectorial, y la otra es el campo escalar. Fíjense que entonces, si nosotros estamos diciendo que el campo vectorial tiene esta forma, lo que nosotros vamos a necesitar para que sea el gradiente de alguna función, ¿qué vamos a necesitar? Si estoy pensando que es el gradiente de alguna función, no me escribe porque eso está puesto como. ¿Qué tendría que pasar? En realidad, que tendría que haber ese campo escalar f, va a tener que verificar que la derivada de f con respecto a x sea p, o sea que la primer componente sea la derivada con respecto a x de ese campo escalar que encontré, y que la derivada de f con respecto a y sea la segunda componente. ¿Sí? ¿Ven la definición? ¿Por qué? Porque fíjense acá, si tenemos el campo escalar f, ¿cómo defino el gradiente de ese campo escalar? ¿Qué teníamos que poner? Era la derivada de f con respecto a x, y la segunda componente, no sé por qué me escribe así, la segunda componente derivada con respecto a y. ¿Lo ven, chicos, a eso? Sí, profe. Sí. Si no me van frenando, ¿no? Pero es un ida y vuelta que parece un trabalengua y después cuando uno lo entiende es muy simple, no tiene nada raro, ¿no? Entonces, decir que es un campo de gradientes cuando hay un campo escalar tal que f es el gradiente de f, termina siendo lo mismo que lo que está escrito abajo, ¿no? Existe un campo escalar tal que la derivada con respecto a x de ese campo me da la primera componente, o sea, me da p, y la segunda me da q. Es la misma definición escrita de maneras diferentes. Y acá es importante algo que es, bueno, que entonces a este campo escalar se le dice función potencial. Como en realidad es uno que la derivada me da p, no es único la función potencial, puede haber varios.
Entonces acá le vamos a poner es una función potencial. El la que está ahí está de más y no se lo puede sacar. Me cambió de versión cuando lo guardé del Power más nuevo al 2003 y me los guardó como imagen y me enojó. Bueno, entonces ven que acá lo que uno dice, bueno, una observación que también era lo que decíamos, ¿no? Uno empieza a encontrar una analogía con lo que habíamos visto antes, ¿no? Es como que el campo es escalar, parecería ser una primitiva del campo vectorial. Y la derivada de este campo vectorial sería el gradiente. Es un abuso de palabras, digamos, ¿no? Pero cuando uno generaliza, es como que me imagino eso. Bueno, entonces, empiezo a decir, bueno, está bárbaro, si cuando yo quiero hacer una integral de línea me doy cuenta que el campo que quiero integrar es un campo de gradientes, voy a poder usar el teorema fundamental. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que es un campo de gradientes? Está bien, si existe ese campo escalar, pero ¿cómo encuentro el campo escalar? La definición es muy simple, está muy lindo, pero en realidad, si parto del campo, es fácil encontrarlo, pero al revés, no es tan directo ni nada, ¿no? Por suerte, ya algunos matemáticos se ocuparon de ver cómo hacíamos para darnos cuenta y aparecen, digamos, una relación muy fácil, ¿no? Una manera de darnos cuenta que es muy fácil. O sea, ¿cómo hacemos para saber que un campo vectorial es conservativo, ¿no? Los que se dicen conservativos son siempre los campos vectoriales. Y uno dice, bueno, y ahí aparece un teoremita, una propiedad, que es esta que está ahí. Y que tiene algo importante para ver y que ahora se los cuento. Ven que dicen, tengo un campo vectorial y me dan la ley. Las componentes de ese campo vectorial vamos a llamarlas P y Q. Que ese campo es derivable con continuidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que los campos escalares que lo definen, que son P y Q, tienen derivadas parciales continuas en un conjunto abierto de. ¿Qué quiere decir? Que D es un conjunto abierto de R2, que no contiene el borde, digamos, ¿no? Por ahí podría ser que esté definida en un intervalo cerrado a lo mejor, y lo que hago no un intervalo, sino una región cerrada, tomo como D algo más chico y abierto, digamos, ¿no? De R2. Y esta propiedad tiene dos cuestiones importantes. Si el campo es conservativo, siempre se cumple que la derivada de P con respecto a I es igual a la derivada de Q con respecto a X. A eso le decimos generalmente derivadas cruzadas. Si uno tiene un campo conservativo, se cumple eso que está ahí. La derivada, la de la primer componente con respecto a la segunda variable independiente, me da igual a la derivada de Q con respecto a X. Ahora, fíjense que eso funciona en un campo conservativo en D conexo. Pero estoy en la misma que antes, porque lo que yo quería saber es cómo hago para saber que el campo es conservativo. Si es conservativo que valga eso, no me agrega demasiado todavía, ¿no? Me dice algo que cumple los campos conservativos, pero lo que uno busca es una manera de volver. Y eso, en realidad, hay una manera de volver porque el sí solo sí se cumple, o sea, si las derivadas de estas cruzadas son iguales, me termina diciendo que el campo es conservativo en ese conjunto, pero cuando el conjunto con el que estamos trabajando es simplemente conexo. O sea, aparecen acá la definición del conjunto conexo y simplemente conexo que me permite decir, encontrar una manera fácil cuando un campo vectorial es conservativo. ¿Conservativo qué quiere decir? Que es un campo de gradientes, es lo mismo, ¿no? O sea, que ese campo, que para ese campo vectorial existe un campo escalar que su gradiente es f. Bueno, lo que nos falta ver acá entonces son esas dos definiciones, que me tienen que aparecer acá, ¿no? La definición de que es un conjunto conexo. Lo copié, en realidad lo saqué de cómo está definido ahí en el libro que usamos, ¿no? Ven que dice, un conjunto conexo es cuando si todo par de puntos se puede unir mediante una curva regular a trozos. Parece fea la definición, no la van a tener que repetir, lo que tenemos que hacer es
reconocer cuando un conjunto es conexo y cuando no, y es simplemente conexo cuando es conexo y además no tiene agujeros. Y ahí hay un dibujito, ¿no? De algo que es simplemente conexo, algo que es conexo y algo que es no conexo. Yo agregué otro, porque hay una manera que muchas veces se definen los conjuntos conexos y es decir que un conjunto es simplemente conexo, o sea, la segunda, si tengo una curva y esa curva la podría achicar tanto, o sea, como si la tuviera agrandada con un elástico y la puedo convertir en un punto. Entonces, fíjense que C1 se puede. En la definición de conexo, a C1 la podría achicar para que me quede un punto. Pero C2, ¿qué me va a pasar? Cuando la quiero achicar, me encuentro con un agujero y no puedo. Entonces, cuando los conjuntos, la curva siempre me queda, en realidad lo que me queda es adentro, digamos, ¿no? O sea, lo que me queda adentro de la curva, para cualquier curva cerrada, digamos, ¿no? Cuando uno tiene una curva cerrada, lo que me queda adentro, está todo adentro del conjunto, se dice que es conexo. La otra manera es decir, bueno, elijo dos puntos y hay una curva que los une. O sea que siempre, y acá en realidad está el problema que lo que necesito es que cada vez que tenga dos puntos, como que no puede existir una curva que no esté contenida. O sea, la cuestión es, simplemente conexo es cuando no tiene ningún agujero y el conexo es cuando es una región que no tiene cosas raras, digamos, ¿no? Y que no está cortada. Ven que algo no conexo es como está acá en este ejemplo. ¿Sí? Es todo lo que vamos a ver de conjuntos conexos. Lo que nosotros tenemos que ver cuál es el dominio en el que estamos trabajando, si esos dominios tienen agujeros o me pasa como que están separados, me quedan como que cuando vaya a unir la curva, me queda una parte de la curva que queda fuera del conjunto, se dice que el conjunto es no conexo, digamos, ¿no? Y la diferencia entre el conexo y el no conexo, fíjense que en el no conexo, cada vez que tome un punto de uno de esos subconjuntos y lo quiero unir con uno del otro, nunca hay una curva, digamos, ¿no? O sea, como que están separados. Entonces uno dice, pero entonces no es tan difícil ver que un campo vectorial es conservativo. Me fijo las derivadas cruzadas, me fijo cómo es el dominio y listo, tengo una ida y vuelta entre una manera fácil de darme cuenta si un campo es conservativo. Van a tener un ejercicio para trabajar, que yo puse el enunciado acá, pero no vamos a hacer, que tienen que ver con esto, ¿no? Fíjense, me dan un campo, este es un campo vectorial, ¿no? Porque acá está el I y acá está el J. ¿Cuál sería el dominio de ese campo vectorial? Ay, no sé por qué escribo, me sale todo mal. El dominio del campo vectorial, ¿quiénes serían? Todos Y que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser distinto de 0. distinto de 0, o sea que el único que no me sirve es el 0. ¿Sí? Claro. Entonces, ese se lo saqué. Entonces, ahora me dicen, todo lo otro está en el dominio. Entonces, este dominio, si tomo todo, no es simplemente conexo. Porque si yo llego a tener una curva que hace así, piensen siempre en curvas cerradas. Esa curva, ¿qué pasa? Contiene un agujero. Adentro de la curva me queda un agujero. Entonces no me sirve. No puedo, o sea, no puedo mirar el hecho de que ese campo de alguna manera sea conservativo mirando las derivadas cruzadas. O sea, no me alcanzan las derivadas cruzadas para decir si es conservativo o no. O sea, acá me dicen, probá que las derivadas cruzadas te dan iguales. O sea, si nosotros a esto, a la primer componente, la derivamos con respecto a y, ¿cuál sería acá la primer componente? Menos y sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Y lo derivamos, y a q lo derivamos con respecto a x, me dan lo mismo. Eso después lo hacen. O sea que en realidad están, pero ese campo no va a ser conservativo. Fíjense que para además empezar a probar por qué digo que no es conservativo, por qué no me sirve,
empiezan a aparecer las integrales ahí. ¿Está? Me dicen, bueno, calcular la integral sobre la mitad superior y la mitad inferior de la circunferencia la mitad superior de la circunferencia, ¿no? En dos sentidos distintos. Esta y esta, ¿no? O sea, les van a hacer calcular algunas integrales. ¿Está bien? Y eso Profe. nos va a permitir decir que no es independiente de la trayectoria, ¿está bien? O sea, pero va a haber un ejemplo en la práctica que me sirve para ver por qué la necesidad del simplemente conexo. Sí, decime. Te leo en el chat. Sonia puso, si tengo un campo cuyo dominio sea XY positivo, ¿entonces sería no convexo, por ejemplo? No, puede pasar que te quedes... Ay, esto no me escribe, odio esto. A ver si voy a agregar una pantallita. A lo mejor acá me escribe mejor. Lo están viendo, ¿no? Bueno. Sí. Por ejemplo, si vos te tomas el primer cuadrante, las curvas que vos vas a tener tienen que estar acá adentro, cualquier curva. Si vos pensás cualquier curva cerrada, la podés contraer y que te quede un puntito. ¿Sí? Si uno usa esa definición, cada vez que elija dos puntos, siempre hay una curva que está íntegramente contenida en el conjunto, ¿sí? Que une los dos puntos. Entonces, eso es conexo y es simplemente conexo. El problema lo tendrías si, por ejemplo, te aparece un conjunto, si querés volver a pensar en el primer cuadrante, pero que ese pedacito no esté. Entonces, la definición que está escrita en el libro dice, cada vez que tenga dos puntos en el conjunto, hay una curva que une los dos puntos. ¿Cierto? A ese hay un montón. Pero, ¿qué me pasa si tomo este y este? ¿Está? Y a lo mejor hay una curva así, pero también hay una que pasa por acá que no me permite definirlo, que tiene puntos afuera del conjunto. ¿Está? Entonces ahí vamos a decir, si tiene agujeros, deja de ser. Pasa que esa definición, vieron que dicen una curva seccional a trozos, para mí es más complicada, ¿está? Para que se den cuenta, porque no van a tener que demostrar que es o no es, lo vamos a mirar solo en el gráfico. Entonces, fíjense que si uno piensa lo que les decía es, elijo una curva cerrada. Voy a cambiar de color, porque tenemos ahí el dominio, ¿no? Donde tenemos el puntero. Color. Profe, perdón que te corte de vuelta, pero Sonia puso, pero ¿por qué ahí no consideramos los negativos? O sea, primero y tercer cuadrante del dominio. No, en realidad estoy dando ejemplos cualquiera. Uno tiene conjuntos, vos tenés regiones, porque alguien preguntó si del X y el Y eran positivos, si era conexo o no. Entonces tomé el primer cuadrante, y si es el primer cuadrante es conexo y es simplemente conexo. Si tenés un conjunto que es el primer cuadrante al que le sacás algo, ¿qué me pasa? Estas curvas verificarían, pero esta ya no me sirve, porque la concentro y no me queda un punto. ¿Eh? O sea, no importa en qué parte del plano esté el conjunto donde vos estés trabajando, que lo importante para que sea simplemente conexo es más, podría tener millones de vueltitas, no importa. Pero si pienso en lo que está acá adentro, esto es simplemente conexo, porque adentro no tenés ningún agujero. ¿Eh? Y cada vez que vos definas una curva cerrada ahí adentro, esa curva cerrada se te hace un punto. ¿Qué pasa si no tenés algo así parecido, pero tiene un agujero? Voy a volver a cambiar el color. ¿Qué pasa si a esta misma pensamos la misma, pero que esta parte no está en el dominio? Es la misma, tengo así, pero lo que está ahí, esto no pertenece, digamos, al conjunto. Entonces, cuando uno empieza a tomarse curvas, fíjate que si tomara las tres que están dibujadas, perfecto, están adentro de
de una parte que no tiene problema. Pero si me llego a tomar esta, ay, ¿dónde? Ahí está. Si llego a elegir esta, o esta curva cerrada, me está diciendo que el conjunto no es simplemente conexo. Es conexo, pero no es simplemente conexo, que es lo que nosotros necesitamos para trabajar. Pero ojo, porque a lo mejor la curva con la que nosotros donde queremos integrar, después está el otro. Lo que nosotros vamos a necesitar es que la curva sobre la cual vaya a integrar esté contenido en algún conjunto, ¿saben?, que no sea conexa. Entonces nosotros diríamos, bueno, si tengo definido un campo en este dominio que está en verde, ¿saben?, en ese dominio que está en verde, ¿saben?, tengo que tener cuidado porque no puedo usar esa propiedad. No puedo decir que el campo es conservativo porque las derivadas parciales son iguales. Porque para que las derivadas cruzadas sean iguales, me asegure que el campo sea conservativo, necesito estar trabajando en un dominio donde el campo escalar, el campo vectorial, todo lo que esté trabajando sea simplemente conexo. Ah, pero entonces a lo mejor la parte que yo necesito del dominio no es toda. A lo mejor solo necesitamos trabajar. Ay, odio mi mouse. Trabajar en este conjunto. O sea, lo único que necesito es ver que el conjunto, acá lo tengo, ¿no? Ay, que la curva que está en celeste, ¿dónde estoy? ¿Alguien ve dónde está mi mouse? ¿Eh? A lo mejor de toda esa región, la que necesito es la parte que está, miren que hay una curvita que está contenida en el tercer cuadrante. Si achico el D para trabajar, funciona. Ahí. A ver ahora. Ahí está. Ven que si en vez de tomar todo el conjunto, por ejemplo, tomo este conjunto, en este conjunto que lo podríamos llamar D1, ese D1 es simplemente conexo. Entonces, si trabajo en el campo con ese conjunto, ahí vale, ¿saben?, que el campo va a ser conservativo. Y ahí va a valer entonces que la curva esta, ¿saben?, ahí voy a poder usar, si quiero integrar sobre esa curva, voy a poder usar de alguna manera el teorema fundamental, que es a lo que llevamos. ¿Saben? Entonces, importante de esto es, acá no vamos a terminar de hacer el ejercicio, pero sí que lo hagan. ¿Saben? ¿Por qué? Porque este es un ejercicio de la práctica que justo tiene que ver con la necesidad de tener que pedirle que sea simplemente conexo para asegurar que el campo sea conservativo. ¿Saben? Que no vale, esa propiedad no vale en cualquier lado, digamos, ¿no? Que necesito algo del conjunto. Y a lo sumo era chico. Si la parte, o sea, lo más importante, ven que dicen la curva esté definida en un abierto de R2 en donde se cumpla. A lo mejor hay una parte en donde no se cumple, pero la que necesito se cumple y puedo usar esta propiedad. ¿Saben? Eso les va a aparecer en las prácticas. Bueno. Pero sí aparece ahí algo importante. Voy a seguir y después de última volvemos, porque todavía lo que no nos preguntamos es, bueno, pero entonces, ¿qué vínculos empieza a haber entre los campos conservativos y las integrales de línea? Nosotros dijimos, si era un campo de gradientes, puedo usar el teorema fundamental. ¿Está? ¿Por qué? Porque si era un campo de gradiente, un campo conservativo, es porque existe ese campo escalar. Pero cuidado, porque en realidad va a tener que pasar algo con dónde está la curva. O sea, cuando nosotros agregamos, ¿saben?, empiezan a aparecer algunas condiciones, ¿no? ¿Qué pasa con la curva? ¿Dónde va a estar contenida la curva en donde estemos trabajando? ¿Saben? Nosotros habíamos dicho que si el campo era un campo de gradientes, ¿saben?, una de las cosas que nos pasaba era que la integral sobre las curvas cerradas va en 0. Pero esta propiedad me dice mucho más. Fíjense, me empieza a decir que si tenemos un campo vectorial continuo en un conjunto abierto y conexo, una curva regular a trozos que une los puntos A y B, decir que el campo sea conservativo es lo mismo que decir que la integral sobre C de F me da 0 para toda curva cerrada contenida en D.
Entonces, esto ya es más que lo que habíamos dicho en el teorema fundamental. En el teorema fundamental me decía si lo puedo usar la integral sobre alguna curva cerrada es 0. Y eso es cierto, digamos, ¿no? Porque si el campo es conservativo, y yo sé que el campo es conservativo en un conjunto abierto y conexo, quiere decir que existe el gradiente, o sea, es el gradiente de algún campo. Si es el gradiente de algún campo, puedo usar el teorema fundamental. Si puedo usar el teorema fundamental, en realidad está dependiendo solamente de los extremos. Y si depende de los extremos y le hago la integral en alguna curva cerrada, la curva cerrada me va a dar 0. Y en realidad es para cualquier curva cerrada. Entonces, la ida de que es conservativo, eso funciona, me lo está dando de alguna manera el teorema fundamental. Profe, Sí. Sonia pregunta en el chat, ¿por qué pedimos que sea abierto? Porque tenía que ser abierto para definirlo. En la definición, ¿se acuerdan cuando aparecían las definiciones y los teoremas? Acá aparece eso. En el teorema, ¿dónde está el teorema fundamental? En realidad lo único que me dice que tiene que tener un dominio de cualquiera, pero cuando empezamos a trabajar, ven que me pedía que el campo esté definido y acotado en un conjunto que esté contenido en R2. Y acá hay un problema que aparece en la definición, que me empiezan a pedir, ven, en estas propiedades, ya acá, ven que me dice un conjunto abierto de, para poder usar estas relaciones que relacionan los campos vectoriales cualquiera con los campos conservativos, se necesita que el conjunto sea abierto. Re fácil de solucionar, porque si justo no es abierto, tomás algo un poquito más chico que sea abierto, no pasa nada. Tiene que ver con la derivabilidad. Para nosotros, la parte que vemos de integrales no lo necesitamos, sí se necesita en la demostración de estas propiedades, porque si llegan a contener a la frontera, el problema tiene problemas con las partes de las derivabilidades. O sea que es más, si no llegan a poner que es abierto o algo, no pasa nada. Lo que nosotros tenemos que distinguir siempre, si es simplemente conexo o no. El otro, te tengo que dar un ejemplo, que si querés en una consulta lo vemos, qué pasa cuando es cerrado, por qué no se verifica el teorema, pero hay que trabajar con la demostración de estas propiedades, que nosotros no las vamos a ver. ¿Está? O sea, la pregunta está bien. Yo saqué en realidad le saqué el ejemplo y la demostración porque si no se les hace por ahí muy difícil después tener que estudiarlo solos. ¿Sí? Después si querés lo vemos un poquito más y les doy algún ejemplo. Pero es más, me parece que en alguno de los videos había un ejemplito de eso. Pero bueno, si seguimos con esto, decimos, bueno, aparece un sí, solo sí importante. Después vuelvo porque si no, no vamos a terminar y me preocupa. Acá aparece un sí, solo sí importante, ¿no? Me dice, en realidad, que sea conservativo quiere decir que la integral sobre cualquier curva cerrada de ese campo me da 0. Y aparece una nueva relación, porque me permite decir de alguna manera cuando las integrales de línea son independientes del camino, que es lo que vamos a ver después, ¿no? Y fíjense, si es conservativo, la integral de ese campo es independiente del camino. Independiente del camino, ¿qué quiere decir? Solamente depende de los extremos de la curva. Y acá es donde me empieza a aparecer como otra manera, o de alguna manera, de ver que una integral es independiente del camino, que también aparecen en algunas cuestiones teóricas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un resultado que dice, ¿es conservativo? Sí, solo sí, la integral me da 0 para toda curva cerrada. ¿Es conservativo? Sí, solo sí, la integral es independiente del camino. Entonces, hay algo que este campo conservativo, si se verifican todas las, como tienen el mismo, en realidad las mismas hipótesis, fíjense que podría decir, la integral es independiente del camino si el campo es conservativo. Si es conservativo, la integral sobre toda curva cerrada es 0. Entonces me permite poner un sí, solo sí entre estas dos cuestiones.
Si la integral sobre toda curva cerrada me da 0, entonces el campo es conservativo y entonces la integral es independiente del camino. Y entonces me aparece una propiedad nueva que aparece acá. Decimos esto, decimos eso, pero el conservativo hace de nexo entre los dos y me da esta que está ahí. Necesito el puntero si funciona. ¿Ven? Y este sí, solo sí, permite decir esto, ¿no? Que la integral sea independiente del camino es lo mismo que decir que la integral sobre cualquier curva cerrada es 0. ¿Ven? Entonces, me empieza a aparecer algo que podría decir, bueno, ¿cómo hago para darme cuenta ahora que una integral es independiente del camino? ¿Eh? Podría fijarme si el campo es conservativo o no. ¿Eh? O me podría pasar que a lo mejor haya hecho alguna cuenta y vea que para alguna curva cerrada la integral no me dé 0. Si encontré una curva cerrada y la integral me dio diferente de 0, lo que me va a estar diciendo es que la integral no es independiente del camino. Si cambio de curva teniendo los mismos extremos, los resultados van a ser diferentes. Entonces, esta pantalla, que parece pava, en realidad es re importante para trabajar, porque por ahora lo que tenemos para decir que algo es independiente, que una integral es independiente del camino, es pasar por el teorema fundamental, o sea, pasar por decir que el campo que estoy integrando es un campo de gradientes. Y este sí, solo sí, me pide ver si me deja ver que es independiente del camino, sin necesidad de decir si es conservativo, porque me olvido de este pedazo. Me relaciona la independencia con otra integral. Y uno dice, entonces, para que sea independiente del camino, la integral sobre cualquier curva cerrada vale 0, si la integral sobre cualquier curva cerrada vale 0, es independiente del camino. Entonces, si no se cumple esto, que no se cumpla esto, ¿qué sería? Que para alguna curva cerrada la integral me da diferente de 0, que estaría diciendo que entonces la integral no es independiente del camino. Y si no es independiente del camino, ese campo no va a ser conservativo. Entonces empiezo a tener algunas cuestiones para analizar ahí adentro y seguir relacionando los campos que pueden ser conservativos o no, y qué pasa con las integrales de esos campos. Porque cuando uno trabaja es como que tengo dos cuestiones. Por un lado, analizar los campos vectoriales y ver cuándo son conservativos y cuándo no. Y por el otro lado, calcular las integrales de línea, que las puedo calcular para campos conservativos y campos que no sean conservativos. Pero hay algo que une estas dos cuestiones. Cuando los campos son conservativos, las integrales tienen importancia porque terminan dependiendo del camino, y entonces también va a estar diciendo el trabajo que realiza una fuerza desde un punto hasta el otro. Si esa fuerza es conservativa, me da lo mismo si voy por un camino directo o si tengo que hacer 500.000 vueltas para llegar. Que un poco es lo que ustedes estuvieron viendo en el ejemplo que vieron ayer con Alcides. ¿Sí? Pero acá aparece una relación que esta era importante para trabajar, que les va a volver a aparecer ahora en la práctica, cuando trabajen después a la noche, pero importante para ver. Y además, uno muchas veces empieza a usar, y entonces en vez de decir la integral sobre C, uno le pone los puntos extremos. Y esos puntos están en el plano, no son A y B números, son A y B puntos. Y ahora vamos a un poquito ya la generalización de las dos cosas. Vamos bien. Que también es una propiedad, en el libro aparece como un teorema, y que tiene que ver con lo que pusimos recién, ¿no? Que uno a veces empieza a poner esto, ¿no? Abuso y pongo la integral entre A y B. Uno pone la integral entre los puntos extremos de la curva, y a lo mejor no conozco la curva, de que cuando este campo es conservativo, ¿qué me va a pasar? Dice la F calculado en B menos la F calculado en A, pero en realidad acá todavía no sé nada, digamos, no le pongo más el gradiente, ahora pongo un campo cualquiera. Eso sería como
reescribir el teorema fundamental, agregándole algunas hipótesis para que funcione. ¿Está? Ven que acá dice, si tengo un campo vectorial que es conservativo, entonces, si es conservativo, ¿qué sé? Que existe un campo escalar que su gradiente es f. Ah, bueno, ¿cuál es ese campo escalar? F. Entonces vamos a llamar f la función potencial, que le habíamos dado ese valor, digamos, ¿no? En vez de decir por ahí primitiva, acá se le dice función potencial, ¿eh? Del campo vectorial. Entonces, cada vez que tenga dos puntos cualesquiera en el conjunto D, ¿está bien? ¿Qué me va a pasar? ¿Está bien? Que si quiero hacer, ¿está bien?, la integral entre A y B de f, me va a dar f en b menos f en a, o sea, la función evaluada en los extremos para cualquier curva, sé que sea una curva suave, digamos, ¿no? Tiene que haber una curva suave que una A con B. Entonces, es como reescribir el teorema fundamental, pero acá ya que sé que esta f que está ahí, no le digo, ahora le decimos función potencial, que sería como la primitiva evaluada en los extremos. ¿Eh? Y entonces acá uno termina diciendo, ah, pero esto que escribimos acá sí tiene una analogía con lo que habíamos visto Barrow, ¿no? Es como que este tiene una analogía con lo que sería ese segundo teorema fundamental de las funciones, que era cuando tenía que hacer la integral de una función escalar entre dos valores del dominio, es la primitiva evaluada en B menos la primitiva evaluada en A. Entonces acá que tendríamos la integral de un campo vectorial entre dos puntos, sería, en vez de la primitiva, la función potencial evaluada en B menos la primitiva evaluada en A. ¿Están? Y entonces, ahí es donde me aparece un poco lo que uno termina viendo, ¿no? O sea, si me dicen calcular la integral entre dos puntos, para poder usar este teorema, necesito saber algo acerca de la función. Necesitaría saber, para poder usar la función potencial, necesito saber que f es un campo de gradientes y necesito poder encontrar la función, esa función potencial. ¿Eh? Si puedo usar eso, ¿qué estaría diciendo entonces? Que la integral es independiente del camino. Si la integral es independiente del camino, si la curva fuera para cualquier otra curva cerrada, ya sé que las integrales me dan 0. ¿Sí? Sé que si voy por muchos caminos diferentes, pero tengo los mismos extremos, los resultados van a ser iguales. ¿Sí? Sé que si voy por acá y vuelvo, como la cerrada me tenía que dar 0, estos dos valores tienen que ser opuestos. Entonces uno empieza a saber un montón de cuestiones que salen de este teorema, digamos, ¿no? Ven que es un poco, dimos vuelta más de una hora, ¿está? Con lo mismo, ¿está? Pero aparecen un par de conceptos que son fundamentales y que lo van a usar después mucho en física, digamos, ¿no? En física, en química. ¿Eh? Volvemos a escribir entonces. ¿Se acuerdan que antes pusimos el teorema fundamental y esas propiedades que se derivaban? Y en realidad termino diciendo un poco lo mismo, ¿no? ¿Eh? Con esto puedo evaluar la integral de línea, ¿eh?, de un campo vectorial f, donde f va a ser la función potencial. Después, la integral de línea de f es el cambio total de la f chiquita, del campo escalar, que la integral sobre una curva cerrada me va a dar 0. ¿Eh? Entonces, eso se reescribe para esto. Y para terminar, antes de que se me vayan, vamos a ver un poquito con el ejemplo que ustedes habían partido el otro día, ¿no? ¿Se acuerdan que había que hacer un camino por un río, una competencia, no me acuerdo ahora, y había dos posibilidades, ¿no? O íbamos con es más, teníamos dos, me parece que la G era la primera semana y la F era la segunda semana. Esos campos me estaban representando un poco cómo iban a estar los vientos, si la competencia era el domingo de la primera semana o era el domingo de la segunda, ¿no? Tenemos dos campos vectoriales diferentes. ¿Cómo me doy cuenta que los campos vectoriales son diferentes? F y G. Tienen distintas leyes y además tienen distintos mapas vectoriales. Si miro los vectores son diferentes. ¿Está bien? O sea que en realidad las dos situaciones son diferentes. ¿Eh? Aparecían
los puntitos verdes que están en las dos, que es el inicio y el final de la carrera, digamos, ¿no? Dónde empiezo y dónde termino, ¿sí? Dos curvas, la posibilidad para ir por un camino directo, que era el rojo, o movernos por otra curva, ¿está bien?, que estaba en lila. Las dos curvas las tenemos descritas por funciones vectoriales, ¿no? Una se llamaba RD y la otra se llama RI, ¿no? ¿Está bien? Como que voy derecho y en la otra me desvío, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que les fue pasando y qué se dieron cuenta? Y en realidad lo que hicieron fue tratar de calcular, porque calcular la integral de este campo, o sea, de lo que le pasa al viento, es estar calculando en realidad el trabajo que hace un punto, o sea, el trabajo que ejerce una fuerza, ¿sí?, la fuerza esa, sobre esa curva. ¿Sí? Estamos mirando a ese campo vectorial como una fuerza, que sería en ese caso la fuerza del viento, por ejemplo, me parece que decía. Y entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el trabajo del viento, ¿sí?, con el que me voy a enfrentar si quiero moverme desde A hasta, desde el puntito verde, que sería el origen, hasta el otro? ¿Sí? Hacer la integral de línea me termina dando cuál es el trabajo que hago ahí, ¿no? Lo hicieron con fórmulas de cálculo, ¿no? Parametrizaron, hicieron las cuentas, ¿sí? Y ahí encontraron que yendo por lo que sería el camino ese del eje X, me da en los dos casos me da lo mismo, me da 4, y que en realidad con el otro camino en uno me daba lo mismo y en el otro me da diferente, digamos, ¿no? Bueno. ¿Cuáles son los dominios, evidentemente, por lo que estamos viendo, de estos campos conservativos? Y en realidad parecería que son, me fijo, es todo R2. No tiene ningún problema, no hay nada que sacarle a esos dominios, así que son conservativos, son dominios simplemente conexos. ¿Sí? Cuando miro las flechas esas, ¿sí?, y trato de pensar, ahora, esos campos, ¿serán conservativos? ¿Sí? Y habría que probarlo. ¿Sí? Pero ¿podría decir que alguno de esos dos campos vectoriales no es conservativo? ¿Qué les parece? Una de las cuestiones que vimos es que cuando el campo es conservativo, ¿qué pasaba? La integral no depende del camino, es independiente de la trayectoria. Entonces, fíjense en el primero, si nos movemos del primer punto, odio mi mouse que no funciona. Si nos queremos mover desde el punto que sería, estoy con G, desde el 0, 0, hasta el otro punto que no veo cuál es, pero es el otro que está en verde, ¿qué nos pasaría? ¿Qué pasó? Los resultados fueron distintos. ¿Ejercí trabajo o no? ¿Se acuerdan que eso lo vieron ayer? Hicieron las cuentas ayer, ¿no? Voy a poner verde. ¿Sí? Ven que teníamos, bueno, partíamos de acá, verde, y puse amarillo, y llegamos acá. ¿Sí? Fíjense que me dicen, en realidad, si voy desde este punto a este, en este camino, el trabajo me dio 4. Que el trabajo me dé 4 quiere decir que la integral de G sobre esa curva, que la podemos llamar C1, de la G, me dio 4. ¿Sí? No sé por qué me escribe en cualquier lado. Ah, pero si voy por el otro camino, empiezo en el mismo punto y voy por este camino, el trabajo me dio 17,3. O sea que partí, llegué al mismo lugar, me moví sobre el mismo campo, fui de acá a acá. ¿Y qué pasó? En uno el trabajo me dio 4 y en el otro el trabajo me dio 17,3. ¿Eso qué quiere decir? En uno la integral de línea me dio 4 y en el otro la integral de línea me dio 3. Ah, pero entonces, ¿qué me estaría pasando ahí? Que la integral por dos caminos diferentes, empezando y terminando en el mismo lugar, me dio distinto. Si me da distinto, ¿qué me va a estar pasando en lo que teníamos antes? Ahí en ese ejemplo estamos
acá. Fíjense, encontramos, ¿está bien?, que lo que no se está cumpliendo es esto, ¿no? Ven que acá dice, podríamos mirar acá, ¿no? Esta, ¿qué podría decir? La integral esa, ¿es independiente del camino? ¿Qué quiere decir que sea independiente del camino? Que depende solamente de los extremos, y no, porque encontramos dos curvas, o sea, encontré dos curvas que empiezan y terminan en el mismo lugar, y las integrales me dieron distintos resultados. O sea que si esto no se cumple, ¿qué me va a pasar? Al no cumplirse esto, lo que me va a pasar es que no se cumple, que es conservativo. No esto, ¿no? Entonces, si la integral no es independiente del camino, el campo no es conservativo. ¿Está bien? Si el campo no es conservativo, entonces no existe esa función potencial. O sea, no es el gradiente de ningún campo escalar. ¿Sí? Con eso ya ahí lo tengo resuelto. No hace falta que pruebe de alguna otra manera si ese campo es conservativo o no. Como me dieron dos curvas diferentes, ya digo, el campo no es conservativo. ¿Podría haber dicho de alguna otra manera? ¿Tengo alguna otra manera de probar que ese campo no sea conservativo? ¿Qué tendría que hacer? Y podemos usar ahora las propiedades que vimos. Para que sea conservativo, ¿qué había que hacer? Esto era... Ay. ¿Está? Esto era la primer componente, ¿no? Esta sería P y este sería Q. Para que este campo sea conservativo, tendrían que pasar que las derivadas cruzadas me den iguales. ¿Vale? Entonces, ¿qué puedo hacer? Y bueno, vamos a hacer la derivada de P con respecto a I. Hacer la derivada de P con respecto a I me daría 0, ¿no? Y la derivada de Q con respecto a X me da -1. Ah, entonces son diferentes. Ser diferentes me asegura que el campo no es conservativo. Que ahí no me hacía falta. Si yo no hubiera calculado antes las integrales, hago esto medio distinto, no sigo ni pensando ni cómo es el dominio ni nada. Porque en ese caso, ¿qué estaríamos usando? Esperen que voy a ir para atrás. Ahí estaríamos usando esta definición que me decían, fíjate, ¿sabes?, que si el campo es conservativo, seguro las derivadas parciales son iguales. Pero si entonces las derivadas parciales no son iguales, el campo no va a ser conservativo. ¿Sabes? O sea que si esto no se cumple, ¿sabes?, lo que estamos usando ahí es el que si P implica Q, no P implica, no Q implica no P, ¿no? ¿Sí? Lo que se llama el contrarrecíproco. ¿Dónde estoy? No, me deja. No estoy presentando, no le puedo... ¿Está bien? O sea, ahí nos estamos valiendo de esta propiedad para decir que no es conservativa. ¿Está bien? Entonces puedo llegar a lo mismo por distintos lugares. Acá entonces, si esto era P implica Q, lo que sí sabemos entonces es que si no pasa Q, entonces no pasa P. Entonces, si no se cumple la propiedad de que las derivadas cruzadas son iguales, listo, ya sé que no es conservativo. ¿Está bien? Pero en ese caso particular, que era el que estábamos haciendo, no me hizo falta. ¿Por qué? Porque ya habíamos hecho algo, no conmigo, sino que lo hicieron con Alcides, digamos, ¿no? Ya habían hecho alguna cuenta y ya dijeron, bueno, listo, ya sé que ese campo no es conservativo. Si el campo no es conservativo, ¿qué voy a estar diciendo? En realidad, si me muevo por caminos diferentes de un lugar al otro, cuidado porque el trabajo es diferente, voy a tener que ejercer más trabajo para llegar, más o menos trabajo, a poder elegir el camino que resulte y que tenga menos trabajo, digamos, ¿no? Que la integral me dé más chica si lo necesito. También me está diciendo cuidado porque en realidad no puedo usar el teorema fundamental, no puedo usar la otra propiedad,
no puede usar la función potencial para calcular la integral, digamos, ¿no? No vale la regla, esa generalización de la regla de Barrow. La única manera que tengo para calcular integrales es a través de la parametrización. Voy a tener que parametrizar la curva y voy a tener que usar la forma de cálculo. No me queda otra. En este otro, el otro ejemplito, que era lo de la otra semana, ven que todos los vectores son iguales, digamos, ¿no? En realidad tienen distinto punto de apoyo, pero las imágenes son siempre iguales. Y entonces ahí si hago la derivada de 1 con respecto a y me da 0, derivada de 2 con respecto a x me da 0. Así que ahí las derivadas cruzadas son iguales. Eso funciona. Cuando calculé las integrales de línea que lo hicieron, las dos me dieron 4. Ahora la pregunta es, que dos integrales me hayan dado iguales, ¿me alcanza para decir que por cualquier otro camino también me sigue dando igual? No. En realidad tengo que poder fijarme que eso vale para toda curva que une los dos puntos, para que sea independiente del camino. No, bueno, vale que con dos no me alcanza para decir que entonces es independiente del camino. Que las derivadas cruzadas sean iguales, ¿me alcanza? Tampoco. Ahí lo que me tengo que acordar es de fijarme en dónde está contenida, en dónde están las curvas y dónde está contenido ese campo. Como el dominio de ese campo es R2, R2 cumple todo lo que le puedan pedir a un dominio, así que en realidad puedo usar esa propiedad que me decía, si las derivadas cruzadas son iguales, unido a que el dominio sea simplemente conexo, o sea que no tiene agujeros, no tiene nada raro, entonces ese campo es conservativo. Si es conservativo, la integral sobre dos caminos diferentes, pero que empiezan y terminan en el mismo punto, me va a dar lo mismo, porque ahí puedo usar el teorema fundamental, porque si es conservativo, hay un campo que hace para el cual el gradiente es esa función f. ¿Sí? Es un ida y vuelta, parece complicado, cuando se sientan a estudiarlo van a ver que no es para tanto, asusta más de lo que es. Y después, ustedes también habían estado pensando en esto, bueno, me fijé, y ahora es, si yo sé que existe ese campo escalar, ¿cómo lo encuentro al campo escalar? Y eso es, ¿cómo hacemos para buscar la función potencial? Que hay algunos métodos, uno está hecho en el libro, está desarrollado, seguramente lo van a hacer hoy. Ahora tienen una clase, tienen dos clases ahora después, ¿no? Sí. ¿No? Las dos clases que van a tener ahora, que tienen que ver con integrales, van a ver esto. Pero fíjense que, bueno, acá hay una manera como... ahí nos dicen la derivada de f con respecto a x es 1. El campo que busco tiene que verificar que la derivada de f con respecto a x es 1. Y el buscar la función potencial tiene que ver con recuperar esa función que cumple que la derivada con respecto a x me da un número y la derivada con respecto a y me da otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo recupero la f? Integrando. Fíjense que si nosotros ahí hiciéramos, sabemos esto, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que cumplir? Integramos, y ahora integramos, pero como la derivada con respecto a x es una función que tiene dos variables, ¿no? Pero integremos para recuperar la f como si la pensáramos como una función escalar con variable independiente x, con respecto a x. Entonces, la integral de la derivada me da f. La integral de 1 me da x. Y aparece más la constante porque estaba haciendo una integral indefinida. Pero ojo que al i lo estoy pensando como constante. Entonces, en esa constante me puede aparecer el i. Y hago lo mismo con la otra. Y entonces digo, fíjate que en realidad estoy viendo que cuando recupero la f por un camino y recupero la f por el otro, tendría que tener lo mismo, digamos, ¿no? Podría haber, pero entonces ahí me quedaba que una parte es x más algo que dependa de y. Y eso que dependa de y, ¿quién va a ser? Y si miro en el otro renglón va a tener que ser 2i. Y la otra va a tener que ser x más 2i, ¿no? O sea, fíjense que va a ser x más 2i más c. Ahí lo hicimos como bastante probando, digamos, ¿no? O sea, hay métodos un poco más mecánicos y es fácil encontrarlo, no es difícil, pero fíjense que evidentemente esa f, ese campo escalar,
Si me fijo en el gradiente, ¿cuál es? Derivo con respecto a x me da 1, derivo con respecto a y me da 2. Y está agregado el más c, por eso uno dice, cuidado, porque cuando busco ese campo escalar que verifique que el gradiente me da f, no encuentro uno, encuentro muchos. Por eso es como que hace el lugar de esas, o sea, cada función potencial sería como una función primitiva. Ahí tengo el campo escalar, así que ahora si quisiéramos encontrar, como esta era, para resolver la integral desde A hasta B, no hacía falta parametrizar. Con esto el dominio sé que es conservativo y entonces el conjunto era simplemente conexo y para calcular la integral, ¿qué puedo hacer? Evaluar el campo escalar en los extremos. ¿Cuáles eran los extremos? El 4, 0 que yo no lo veo y el 0, 0, hago las cuentas y me da lo mismo que me había dado antes, ¿no? O sea que ahí tuvimos dos maneras diferentes de hacer lo mismo. Con el otro, ¿qué me pasaba? De cualquiera de las dos formas, me doy cuenta que no es conservativo, así que eso no se podía. Bueno. Con esto, terminaríamos, o sea, todo lo que es de alguna manera estas integrales de línea, que son las que vamos a trabajar. Van a tener un videíto de integrales dobles, para que sepan, digamos, ¿no? No vamos a trabajar solo en las evaluaciones con las integrales de línea, ¿no? Y con esto de poder reconocer que hay más integrales, digamos, ¿no? Lo que dimos en el primer día, ese cuadradito, esa tablita, y nada más. Está bien, bueno, Sonia pedía eso, ¿no? El tema del abierto tiene que ver con la demostración, después si querés nos juntamos un día y te lo cuento, no les va a cambiar la vida, digamos, ¿no? No le hace nada. Bueno, somos re poquitos, Con esto entonces cerramos un poco lo que necesitan saber. Voy a detener la grabación.